conocimiento aguardan en el sujeto una aventura intelectual, en la formación del hombre nuevo que va en busca de la conquista de la cultura para la formación del espíritu científico. En esta segunda parte nos honra la distinguida presencia del doctor en Ciencias Sociales y Políticas, Azael Mercado Maldonado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presentaremos a ustedes de manera sintética su amplia y vasta experiencia de la semblanza profesional y experiencia docente y de investigación, especificado en lo siguiente. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Su experiencia docente en investigación: ha impartido cátedras de diferentes asignaturas de sociología, métodos de investigación, seminarios de titulación en las facultades de Derecho, posgrados de la misma facultad, doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctorado en la Escuela Judicial del Poder Judicial. Dentro de su quehacer de investigaciones, tiene publicaciones como El y Pobreza de un Mundo Globalizado por la OMS, La Economía Social y Solidaria, Análisis de las Políticas del Empleo aplicadas en el Estado de México, también por la OMS. Otro es Alternativas Sociales al Modelo impuesto por el neoliberalismo y globalización por la OMS. Ha realizado 27 direcciones de tesis de licenciaturas, maestrías y doctorados en la OMS, en las facultades de Ciencias Políticas y Administración Pública y la Universidad Iberoamericana. También destacamos la publicación de 28 artículos diversos recientemente, como en el periódico El Financiero, artículos de diversa índole para las revistas nacionales e internacionales, como son las revistas El Péndulo, Espacios Públicos de la UAM, Revista ENSEM, Revista Quadrivium, Revista Contribuciones desde Coatepec, Revista Convergencia, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Revista Nómadas de la Universidad Complutense de Madrid, Revista Relaciones Internacionales de Bogotá, Colombia, Revista Convergencia y Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. En sus publicaciones de libros destacamos el primero, titulado Sociología Norteamericana, un diagnóstico de nuestro tiempo, editorial UAMS, primera edición 1998 y hasta su cuarta edición en el 2005. Otro es Telmex STFM, una historia política, de la editorial OMX, con una publicación de primera edición en 1994 y en 2012 ediciones agotadas. Ha sido coautor de Desigualdades Sociales y Ciudadanía de las Culturas Juveniles en América Latina. También señalamos 9 dictámenes de artículos diversos en las revistas antes citadas. Una amplia participación en diversas conferencias, simposios internacionales, congresos nacionales e internacionales. Y viene ahora ante nosotros el doctor en Ciencias Sociales y Políticas, Azael Mercado Maldonado, para presentar ante nosotros una conferencia magistral a la Academia Estatal de Ciencias Sociales y Humanidades. Démosle la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos
ustedes. Agradezco a las autoridades de esta institución su amable invitación para la presentación de esta disertación sobre las ciencias sociales, retos, desafíos para la formación de la juventud. Agradezco infinitamente a las autoridades de esta institución, especialmente a la maestra Miroslava, presente, asesora académica de esta institución, al maestro Gilberto Reyes Santiago, maestro de sociología, y al supervisor escolar, nos haga el favor de habernos invitado y de estar aquí. Muchísimas gracias por sus atenciones. Bien, estuve preparando algunas diapositivas, no sé si las podamos proyectar para que ustedes vayan viendo. Voy a presentar aproximadamente en una hora el material que traigo. Alguno de ellos va a ser muy rapidito. Es un material que solamente como punto de referencia importante respecto a la trayectoria de las ciencias sociales podemos considerar, y me voy a ir deteniendo en algunas ideas capitales, sobre todo de qué hacer de las ciencias sociales y precisamente los desafíos y los retos que tienen estas ciencias sociales en la formación, sobre todo de la juventud, para que esta juventud pueda afrontar de una mejor manera el futuro inmediato. En las primeras gráficas, lo que tenemos, yo lo trabajo, digamos, con sociólogos, antropólogos y sobre todo colegas del área de Derecho, a nivel de doctorado de Derecho, porque bueno, aquí se presenta la primera cuestión. Las primeras instituciones que albergaron a los estudiosos de las ciencias sociales, de la sociología que venía de Europa, fundamentalmente en el siglo XIX, para América del Norte, América del Sur, o quizá en Argentina, paradójicamente fueron las escuelas de jurisprudencia las que nos abrieron un campo. Y en estas escuelas de jurisprudencia se comenzó a cultivar sobre todo la sociología. Los primeros grandes sociólogos no provenían del ámbito de las ciencias sociales, eran fundamentalmente biólogos, ingenieros y politécnicos, que en algunos de los casos, por ejemplo, por citar a dos, Adolfo Quetelet y Augusto Comte, ellos reclamaban precisamente para las ciencias técnicas, ciencias duras o ciencias politécnicas, la sociología, porque decían que si la sociología se llevaba al ámbito de las ciencias sociales o de las humanidades, se iba a convertir en un veneno para los pobres. En un veneno que nos iba a llevar a la rebelión contra las estructuras sociales. Entonces, la ciencia más precisa, la ciencia menos humana, debía de ser la sociología. Más precisa, decían ellos, que la matemática. Y Adolfo Quetelet reclamaba la sociología para el ámbito de estas ciencias básicas, de estas ciencias duras. Afortunadamente no fue así. La sociología nace como hija predilecta del positivismo y de la reacción conservadora, fundamentalmente después y como resultado de las grandes revoluciones políticas, la francesa, la norteamericana y la inglesa. Cuando llega a Inglaterra Cromwell, se baja de un barco, un navío importante, y trae muchas armas.
Vienen todos cansados del viaje y baja con él un personaje sumamente sucio y desgarbado. Y se le pregunta a Cromwell, ¿cuál es el arma más poderosa que tú traes? Refiriéndose quizás a algún cañón, a las espadas, que ya mencionaba Selles la necesaria existencia del tercer estado, es decir, el nacimiento del parlamentarismo. Y se voltea Cromwell y dice, el arma más poderosa que traigo es este hombre que está a mi lado. Todos lo voltean a ver, es un hombre sucio, desgarbado, y que tiene unos documentos bajo su brazo completamente arrugados. Él representa el arma más poderosa que trae. Abajo de su brazo tenía escrito ensayo sobre el gobierno civil. Ensayo sobre el gobierno civil va a ser la base fundamental por la cual el parlamentarismo va a nacer en Inglaterra. Aquí nosotros somos testigos de cuál es la potencia de la ciencia social en nuestros días. La potencia de la ciencia social, bueno, yo lo he dicho en otros espacios, en congresos mundiales, ¿no es cierto? Es precisamente diseñar el futuro inmediato de la sociedad. Por eso cuando en un galerón me llevaron los sociólogos, cientos de sociólogos en Zumpango, me preguntaban qué papel era el que fungía el cientista social en nuestros días. El cientista social funge un papel predominante, sobre todo hoy en las sociedades, y sobre todo cuando las sociedades se van de lado, cuando están en profundas crisis severas, no solamente económicas, sino también sociales, de identidad y sobre todo de crisis existencial. Hoy en la mañana leí la cifra de 800,000 suicidios al año. Cada 40 segundos se mata una persona en nuestro mundo. Cada 40 segundos. Sobre todo los jóvenes. Entonces, aquí el asunto, ¿no? Y también los adultos. Sobre todo, dicen que después de los 50 también pero bueno, a lo que voy es a la potencia que la ciencia social debe de tener en el aprendizaje, en la comprensión y el entendimiento precisamente de nuestra sociedad para resolver no solo las crisis sociales, sino también las crisis existenciales de la sociedad. Esa es la potencia que tiene la ciencia social en nuestros días. Por eso los cientistas sociales son los principales agentes de cambio. Y si bueno, es cierto, los políticos nos han robado parte de la existencia en cuanto a la definición de nuestro futuro inmediato, todavía nosotros tenemos a la juventud en nuestras manos para precisamente impulsarles esa genialidad y esa crítica para su definición ideológica, política, societal, y que puedan entender los tiempos para a su vez configurar el mundo de su sociedad. Esto sí es posible, no mediante un voluntarismo individual o personal, sino comprendiendo la composición de las relaciones y de las estructuras sociales. Porque a diferencia del psicólogo, el sociólogo estudia las sociedades. ¿Y qué estudia, en todo caso, por ejemplo, la sociología? Está definido como lo social, el estudio de las formas de vida humana social, vida en forma y forma que nace de la vida. Es decir, no es el entendimiento de la suma de los individuos o de las colectividades. Ve las sociedades en general, a través de los tiempos, aprende las instituciones, las comprende y luego las compara en un análisis precisamente de fondo, estructural,
no personal. Entonces, esa salida que muestran hoy en día mucho el esoterismo, por ejemplo, esto de, si comprenden ustedes, esto del esoterismo, también de la comprensión de las cartas del tarot, de la Biblia, de 1930, de miles de tendencias ideológicas del yoga y de yo estoy bien, tú estás bien, entonces por lo tanto también el otro está bien y todos estamos bien. Estos, señores, son falsedades que no tienen que ver nada con la ciencia social, porque la ciencia social aprende los fenómenos estructuralmente. Esa había sido mi discusión que tuve con la doctora Silvia Smelkes, precisamente del Instituto ahora Nacional de Evaluación, que no es una actitud individual que hay que fomentar en los niños. Claro que hay que darles de desayunar, claro que hay que enseñarles buenos hábitos, claro que hay que asearlos, claro que hay que alimentarlos bien, pero por supuesto, y si se puede enseñarles danza y música, pero eso no resuelve los problemas estructurales. Los problemas estructurales son de poder y son de poder político. Entonces el cientista social se debe de dejar de andar por las ramas y atender a una investigación de carácter estructural de la sociedad, dar cuenta de esos problemas sociales y atacarlos precisamente de una forma social, no individual ni personal. Bueno, entonces, aquí tenemos cómo va evolucionando este pensamiento social y cómo se va haciendo. Pueden ustedes checar, por ejemplo, aquí cómo está esta estructura que hemos hecho, especificando, por ejemplo, siglos, etapas, y cómo se va forjando precisamente la ciencia social. Este, por ejemplo, es el teórico que yo he indicado, John Locke, ensayo sobre el gobierno civil. Vean ustedes, Thomas Hobbes, el Leviatán. El que quiere estudiar las cuestiones del poder, tenemos que regresar a los clásicos, a Hobbes, el clásico autor del poder, pero por supuesto a Maquiavelo, que parecería ser que todo el mundo lo ha leído, pero nadie con atención. Ya lo leí, también ya lo leí. Y muchos leen de moda, por ejemplo, cuando se pone de moda. No, también hay que leer la primera década de los discursos de Tito Livio, que es la aplicación en las formas de gobierno. Y hay una tercera obra increíble, por ejemplo, de Maquiavelo, que es Sobre el arte de la guerra. El mismo título que la obra clásica precisamente de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. Pero usted, entonces esto es solamente para fines didácticos. Ahora, ¿qué es lo que el cientista social tiene que aprender y en qué tiene que ser entrenado? En el manejo de las escuelas teóricas, para ser más preciso, en la composición, en el manejo, en las teorías, en los teóricos y en los supuestos teóricos de las perspectivas teóricas. Y entre las perspectivas teóricas nos vamos a encontrar a varias. Dentro de las más importantes que tenemos se encuentra, por ejemplo, el funcionalismo, cuyo antecedente es la primera escuela sociológica, por ejemplo, la organicista positivista. Es el antecedente del funcionalismo. Luego viene en el periodo de interguerras el interaccionismo simbólico, la escuela italiana, la escuela de Frankfurt, con Horkheimer y Adorno, las revoluciones políticas contemporáneas. Aquí, por ejemplo, ya incluimos a la de 1992, 2002
Medio Oriente, las últimas guerras por la hegemonía del mundo, bueno, y las que se avecinan, porque viene ahora la guerra tremenda de la amenaza que significa Rusia con los aliados tradicionales que habían sido sus enemigos de toda la vida, los alemanes. Los enemigos de toda la vida ahora se convierten en aliados. Cuidado, el mundo está en una convulsión tremenda, en una convulsión severa. Y ya las potencias, por lo menos Gran Bretaña y Estados Unidos, ya lo dijeron el día de ayer, ¿no es cierto?, que van a hacer frente a la amenaza rusa y a la amenaza del nuevo Estado Islámico en el corazón del Medio Oriente. Ven ustedes, bueno, eso solamente para indicar una cuestión que ya desde antaño está y que lo podemos demostrar en varias coyunturas históricas precisas. Siempre la teoría social proviene de la realidad social, pero la realidad social per se o por sí sola no existe. La realidad existe como una interpretación que tiene el hombre del mundo y de las cosas.